tardes. Buenas tardes. Vamos a celebrar esta sesión en castellano, puesto que tenemos a mucha gente conectada vía telemática y que están fuera de Mallorca. Por lo tanto, nos vemos obligados y encantados de utilizar la lengua castellana. Aparte que nuestro conferenciante de hoy es de habla castellana, con lo cual todo cuadra y todo coincide. Mi intervención a modo de saludo muy afectuoso a todos vosotros que os habéis molestado en estar presentes en esta reunión, y un saludo muy afectuoso a todos los que nos están siguiendo por vía telemática, que, como he dicho, con los datos que tenemos hasta este momento son muchos, ¿no? Y a modo de introducción quería decir que el Club de Roma, aunque estoy ante el vicepresidente internacional del club, se constituyó en el año 1968 por un grupo de intelectuales, de científicos y empresarios con la finalidad de pensar, analizar y proponer soluciones a problemas que afectaban a la humanidad en aquel momento y que también intuían que podían afectar en el futuro a la humanidad, ¿no? Y de ahí se derivaron toda una serie de estudios, informes que se han ido editando y divulgando por todo el mundo y que están en las mesas de los principales directivos mundiales, ¿no? Que en algunas ocasiones hacen caso, esto nos lo explicará la conferenciante de hoy, y en otras ocasiones menos caso, pero bueno, la función del club es simplemente lo que hacemos, que es pensar y llegar a conclusiones, y estas conclusiones ofrecerlas a las personas que pueden realmente tomar decisiones, que no es nuestro caso, ¿no? Pues como decía, en el año 68 se constituye el Club de Roma en Roma, y en el año 2020, otra cita importante, se constituye el Grupo Balear del Club de Roma por un grupo también de intelectuales y científicos que han trabajado con mucho éxito y muy bien y con mucho entusiasmo, ¿no? Con la misma intención de pensar, analizar problemas de nuestra sociedad y ofrecer diferentes soluciones, las que consideramos oportuno, y ponerlas a disposición de quien puede ejecutar o decidir y transformar este informe nuestro en actos concretos de gobierno, ¿no? Hemos realizado durante estos años, desde el año 2020 hasta aquí, hemos realizado diferentes estudios, hemos mantenido varias sesiones públicas, todas ellas, digo con toda la modestia posible, con mucho éxito. Recuerdo que en junio del año 2020 tuvimos uno, en marzo del 2021 otra reunión pública, y en abril del año 2022, que es este abril último, otra reunión pública. Se han tocado temas tan importantes en estas reuniones públicas como uno que dirigió el doctor Huguet, que es Retos de una sociedad digital, que tuvo un gran éxito, y finalmente el que hemos tenido en abril de este año 2022, que lo titulamos Claves e impacto del conflicto bélico. Fue una mesa redonda y fue seguida por, aparte de la presencia que fue numerosa, por más de 450 personas vía telemática, ¿no? Hoy tenemos una nueva sesión del capítulo en la que hemos invitado a un personaje importante dentro de nuestra organización. Hemos invitado a don Carlos Álvarez Pereira, que es vicepresidente del Club de Roma Internacional. Él nos va a hablar de un tema que a todos nos interesa, porque es casi lo que el informe o el documento que le da nombre y marchamo y sello al Club de Roma. Nos va a hablar del cincuentenario de la publicación del informe Los límites del crecimiento, cosa que ocurrió en el año 1972. Este informe, que en aquel momento causó un gran impacto y creo, a mi entender, que ayudó a consolidar lo que es el respeto y la consideración hacia el club, sigue siendo vigente hoy. Y esto nos lo podrá explicar el conferenciante al quien hemos invitado, ¿no? También, y con esto casi ya termino, hemos pedido a Juana María Seguí, miembro de nuestro club, que haga la presentación del conferenciante de hoy. Presentación del conferenciante y de la conferencia. Con lo cual, Juana María, a partir de ahora serás tú la que vas a dirigirte al auditorio, ¿no?
Solamente añadir que Juana María Seguí, aparte de ser miembro del club, es catedrática de Geografía Humana, doctora en Geografía y autora de más de 70 artículos y 80 ponencias, todas ellas de importancia muy destacada y muy relevante, y la mayoría de estos artículos y ponencias han sido traducidas a otros idiomas, especialmente al idioma inglés. Por lo tanto, tenemos a un conferenciante destacadísimo y a una presentadora muy importante. Juana María Seguí, adelante. Buenas tardes a todos y a todas. La conferencia de hoy lleva por título El cincuentenario de los límites al crecimiento. En 1972 se presenta el informe Los límites al crecimiento, elaborado por el MIT y dirigido por el Dr. Meadows para el Club de Roma, fundado y presidido por el Dr. Aurelio Peccei. Una organización, el Club de Roma, que apenas contaba con 4 años desde su fundación. El Club de Roma decidió iniciar un proyecto ambicioso para explorar los complejos problemas de la humanidad: la pobreza en medio de la abundancia, la degradación del medio ambiente, la pérdida de fe en las instituciones, el desarrollo urbano descontrolado, la inseguridad del empleo, la alienación de la juventud, el rechazo de los valores tradicionales y la inflación y otras perturbaciones monetarias y económicas. Cita textual de la obra Los límites del crecimiento, 1972, sin embargo, de absoluta actualidad en 2022. Los 5 elementos básicos que se tienen en cuenta para el estudio del MIT en 1972 son población, producción de alimentos, industrialización, contaminación y consumo de recursos naturales no renovables. Y todos ellos experimentaban un crecimiento exponencial. Las conclusiones a las que llegaron fueron básicamente 3. En primer lugar, si las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y el agotamiento de los recursos continúan sin cambios, los límites del crecimiento en ese planeta serán alcanzados en los próximos 100 años. El resultado más probable será una disminución bastante repentina e incontrolable tanto de la población como de la capacidad industrial. La segunda conclusión fue: es posible alterar esas tendencias de crecimiento y establecer una condición de estabilidad ecológica y económica que sea sostenible en el futuro. El estado de equilibrio global podría diseñarse de manera que las necesidades materiales básicas de cada persona pudieran ser satisfechas y que cada persona tuviera la misma oportunidad para poder realizar su potencial humano de forma individual. En tercer lugar, si se decide luchar por este segundo resultado, en lugar del primero, cuanto antes se empiece a trabajar para lograrlo, mayores serán sus posibilidades de éxito. En 1972 se señalaba por parte del Club de Roma que los límites al crecimiento y su extrema urgencia eran aceptados por un gran número de científicos, de políticos y de la opinión pública en muchos países, y que la transición del crecimiento al equilibrio global seguramente sería dolorosa y extremadamente exigente en ingenio y en determinación humana. En 2022 se cumplen 50 años desde la publicación de uno de los textos más influyentes del siglo XX. Se considera uno de los libros ambientales más importantes y controvertidos de todos los tiempos. De él se vendieron más de 3 millones de ejemplares y fue traducido a 35 idiomas. En 1992, los autores de Los límites del crecimiento publicaron una actualización y 2 décadas de historia respaldaron principalmente las conclusiones adelantadas 20 años antes. La publicación del 92, además, ofreció un nuevo hallazgo importante, a saber, que la humanidad ya había superado los límites de capacidad de soporte de la Tierra.
La conferencia de hoy precisamente se titula En el cincuentenario de los límites al crecimiento y está con nosotros, como ya se ha dicho, para impartirla don Carlos Álvarez Pereira. Es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid. Inició su carrera como docente e investigador en matemática aplicada y desarrolló posteriormente una experiencia emprendedora de más de 25 años en el sector de tecnologías de la información, en España, en Francia y en Suiza. Creó en 2016 y dirigió hasta 2019 la Fundación INAXIS para promover la investigación colaborativa en el ámbito de los sistemas complejos. En la actualidad es vicepresidente del Club de Roma Internacional y miembro del Comité Ejecutivo de su capítulo español. Es asesor del Instituto Internacional Bateson y de la Cátedra UNESCO de Entendimiento Global para la Sostenibilidad de la Universidad de Jena, en Alemania. Desarrolla proyectos internacionales que promueven un nuevo paradigma del bienestar humano en paz con la biosfera y desde el 2016 trabaja en el replanteamiento de la ciencia y la tecnología para contribuir a ese cambio. Es asimismo miembro de la World Academy of Art and Science y ha sido vicepresidente durante 8 años de la Asociación Fulbright de España. Bienvenido, señor Álvarez Pereira. Gracias por acompañarnos esta noche y le cedo a usted la palabra. Bien hallado. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a hablar de pie porque tengo una presentación, espero que sea útil para ilustrar lo que quiero compartir con todos ustedes. Para empezar, muchísimas gracias a José Francisco y a toda la organización por hacer este acto posible y especialmente a todos ustedes por estar aquí y a los que nos escuchan por conexión telemática, ¿no? Quiero compartir, tengo una presentación que voy a utilizar, digamos, de una manera razonablemente breve porque quiero dejar tiempo para el diálogo, porque no conozco anticipadamente las cosas que más os pueden interesar de lo que voy a contar. Pero voy a dar una perspectiva sobre el Club de Roma y su historia, algunos hitos clave de su historia y dónde estamos ahora y cuáles son las preguntas que nos hacemos ahora. Porque si hay que definir el Club de Roma de alguna manera, una de las maneras en las que lo defino es que estamos para hacer mejores preguntas. Esta es nuestra función. Hacer por lo menos preguntas, muchas de ellas incómodas, preguntas que otros ámbitos de la sociedad no se hacen de manera sistemática, porque todos los ámbitos de la sociedad, y yo he estado en varios, he tenido una vida académica, he tenido luego una vida empresarial, bueno, pues cada una de esas vidas uno se hace determinadas preguntas, pero hay muchas cosas que se quedan como puntos ciegos. Pues la función del Club de Roma, la misión del Club de Roma es iluminar los puntos ciegos y hacer preguntas, mejores preguntas, que a veces son molestas, ¿no? Y el subtítulo que en este cincuentenario de la publicación del informe de los límites al crecimiento, la provocación, esta presentación tiene varias provocaciones, la primera es este título, Aprendiendo lo que ya sabemos, que es el título del capítulo que he escrito en el libro del que hablaré a continuación. ¿Qué quiere decir esto de aprender lo que ya sabemos? Suena a adivinanza, ¿no? Quiere decir que aprender es algo más que comprender algo a nivel racional. No hemos aprendido, los sistemas vivos no aprendemos hasta que no cambiamos. Aprender y vivir, en el fondo, son la misma cosa. Y es una evolución constante, es constantemente replantearnos en función de lo que vivimos y del ecosistema en el que estamos inmersos y de las interacciones que tenemos, qué patrones tenemos que cambiar, ¿no? Y el hecho es que la historia del Club de Roma está en gran medida reflejada en esta frase, porque hay un montón de cosas que sabemos como fruto no solo de nuestro trabajo, sino del trabajo de muchísima gente. Hay un montón de cosas que ya sabemos desde hace mucho tiempo, pero que no hemos aprendido
porque no hemos cambiado en función de ese conocimiento que tenemos y de las consecuencias de ese conocimiento. Con motivo del cincuentenario van a salir 2 informes este año. El primero es este, que se acaba de lanzar, lo presentamos en Milán el 10 de mayo, que hemos titulado Limits and Beyond, los límites y más allá. ¿Qué hay más allá? Esto tiene varias lecturas, por supuesto, sobre qué más allá estamos hablando. Y este ejercicio del que soy coeditor junto con el profesor Hugo Bardi, pues es una reflexión en la que hemos agrupado a 21 autores, la mayoría de ellos miembros del Club de Roma Internacional, pero no solo. Esto incluye las 2 copresidentas, Sandrine Dixon de Clèves y Mampela Rampere, que son las copresidentas actuales del Club de Roma Internacional. Incluye también 2 de los autores del libro original de los límites al crecimiento. Denis Meadows, que sigue muy activo y de hecho estará en Europa la semana que viene, y tendremos actos con él en Bruselas y en Roma, y Jürgen Randers, ¿no? Ellos 2 fueron coautores y me permito hacer un matiz. La autora principal del informe original era Donella Meadows. Con todo el cariño y el respeto a Denis, él mismo lo dice, ¿no? Lo que pasa es que ella falleció en 2002. Y de hecho este libro está dedicado a ella, a Lynn Margulis, que es una bióloga extraordinaria, que desarrolló muchos conceptos y que también falleció prematuramente y que está bastante olvidada hoy en día. Trabajó mucho con Carl Sagan, que fue compañero en vida también, y con James Lovelock, introduciendo muchos conceptos sobre cómo funcionan los sistemas vivos, intentando entender la complejidad de los sistemas vivos. Este libro está dedicado a ellas 2 y a todas las personas que luchan por abrir el espacio de las posibilidades, porque yo creo que esta es la clave de aquel libro que no fue comprendida en su momento, y todavía hoy por mucha gente, la de abrir el espacio de las posibilidades. Por desgracia, el libro fue recibido por mucha gente, tuvo un impacto muy importante, pero fue recibido por mucha gente como como argumento para rechazarlo. Lo que se utilizó es la idea de, bueno, estos son profetas del Apocalipsis, son los aguafiestas del Club de Roma, que nos dicen que vamos al desastre, etcétera. Y eso es un reduccionismo total de lo que el libro pretendía, de lo que había detrás intelectualmente. Lo que había detrás se inició en abril del año 68, el Club de Roma tenía ya 4 años de existencia, creado por un pequeño grupo, pero sobre todo un personaje absolutamente fuera de serie, Aurelio Peccei, gran empresario y humanista a la vez, con una visión, alguien verdaderamente muy implicado en el desarrollo de sus empresas, concretamente de Fiat y Olivetti, y a la vez haciéndose muchas preguntas sobre el futuro de la humanidad. Y que además había viajado ya por todo el mundo, es decir, ahora mucha gente hace negocios en China, Aurelio Peccei lo hacía en los años 30 del siglo pasado. Y ya eso le permitió, luego después de la guerra, desarrolló actividad en Argentina, eso le permitió tener una visión del mundo que le llevaba a hacerse preguntas que mucha gente no se hacía. Y preguntas con una perspectiva que acabó siendo un poco el ADN del Club de Roma, que es, nos hacemos preguntas, pero desde una perspectiva sistémica, desde una perspectiva global, consideramos la humanidad en su conjunto y la biosfera en su conjunto. Desde una perspectiva sistémica, en esa totalidad, en esa globalidad, todo está conectado con todo y lo más importante son las interdependencias, y desde una perspectiva de largo plazo. Cuando pues ya sabemos que muchísimas instituciones
viven y vivimos atrapados por el corto plazo, y el corto plazo muchas veces es el trimestre que viene o con mucho dentro de 4 años. Pues alguien tenía que atreverse a pensar a largo plazo. Y así empezó el Club de Roma, como un espacio de debate, y lo sigue siendo. No es un sitio donde se define una posición cerrada y todo el mundo está de acuerdo, se busca. No, es un espacio de debate y de gran diversidad de ideas, de gran diversidad de experiencias, porque los miembros del Club de Roma vienen de cualquier sector, del mundo empresarial, del mundo de la ciencia, del mundo de la política, del activismo, etcétera. Y diversidad cada vez mayor también geográfica, aunque evidentemente en el origen era un club muy occidental y en particular muy europeo, muy masculino, etcétera. Bueno, ahora hemos también cambiado en eso, tenemos verdaderamente, intentamos practicar lo que predicamos para tener esa perspectiva global con miembros asiáticos, africanos, un poco del mundo entero, sabiendo que lo que pasa en la mayor parte del mundo es muy relevante para el futuro de todos, ¿no? Ya no podemos seguir pensando que el mundo está centrado en Occidente y menos aún en Europa, ¿no? Y esto a mí me parece un punto clave. Los límites al crecimiento resulta de, esto se cuenta, está contado en diversos libros, del hecho de que el Club de Roma es invitado por el gobierno suizo en 1970 para tener una conferencia en Berna, y una de las personas que va a esa conferencia es Jay Forrester, que en ese momento es el líder en el MIT del estudio de los sistemas, de la dinámica de sistemas, y en esa reunión le inspira tanto que en el avión de vuelta a Boston se empieza a darle vueltas a cómo desde la dinámica de sistemas, desde el modelado de sistemas, se podría intentar abordar algunas de las preguntas que se hacían en esta reunión, con esa perspectiva sistémica a largo plazo global, ¿no? Y empieza a llenar folios, ¿eh? La anécdota es que acaba llenando su asiento y los asientos de alrededor de folios, de notas, etcétera, y acaba desarrollando un modelo informatizado, pero estamos hablando de 1970, ¿eh? Imaginaos la informática de aquellos tiempos, pero acaba siendo un modelo informatizado, un World 2, que luego da lugar a World 3, que es el modelo que utilizan el matrimonio Meadows, Donella y Dennis Meadows y su equipo, y Jorgen Randers y algunos más, para simular muchos escenarios de futuro. Por supuesto, es un modelo extremadamente simplificado, ¿no? Como decía Joana María, con 5 variables, que ahora las veremos, y el mundo entero, ¿no? O sea, extremadamente simplista. Pero, como decíamos con Joaquín, tan simple como sea necesario, pero no más, tan simple como sea necesario para intentar comunicar, entender la dinámica, entender, aunque sea a grandes rasgos, aunque sea en órdenes de magnitud, la dinámica, pero no más simple, no tan simple que perdamos la sustancia, ¿no?, de lo que ocurre y de esa dinámica. Y ese esfuerzo se traduce al final en una serie de escenarios, hay un modelo con parámetros y tal, y jugando con los parámetros dan lugar a distintos tipos de escenarios. Lo que queda es que el trabajo fue pionero, absolutamente pionero, y hoy se reconoce, claro, 50 años no son nada, pero permite que con la distancia que se reconozca la valía incluso científica, el mérito científico de hacer ese trabajo en aquel momento con los recursos, con los medios que había, y un éxito mundial. Y os diré que no sabemos cuántos millones de libros se vendieron. Según uno mire, seguro que fueron millones de ejemplares de un libro que no sé si algunos de vosotros lo habéis leído, lo tenéis en inglés, en castellano, ha habido muchísimas ediciones,
Pero bueno, no es una novela policíaca, quiero decir que es sorprendente que un libro de estas características se vendan millones de ejemplares y según las fuentes que he consultado nos habla de 3, de 13 o de 30, pero parece que el número 3 está en todas partes, pero puede ser, Dennis dice que fueron 30 millones de ejemplares. En cualquier caso, una barbaridad, un éxito editorial tremendo. Y aparentemente un éxito de impacto, o sea, inicialmente por lo menos un éxito de impacto a nivel de los gobiernos. Muchos gobiernos de la época escucharon, prestaron mucha atención a lo que se planteaba aquí. Incluso en Estados Unidos el presidente Jimmy Carter llegó a dar discursos en televisión donde reflejaba esta problemática, ¿no? Era también la época en la que, no solo por el Club de Roma, Rachel Carson en 1964 había ya dado una alarma con su libro Primavera Silenciosa. Todos los temas de medio ambiente empezaban a estar ahí a la orden del día, pero hubo un efecto también de reacción muy negativa, y de reacción muy negativa por parte del pensamiento económico, del pensamiento económico más ortodoxo, que aquello de que hay límites al crecimiento, claro, le replanteaba todo su concepto, ¿no? Si el pensamiento económico ortodoxo o las múltiples escuelas del pensamiento económico, en realidad muchas de ellas están basadas sobre la idea de que el crecimiento es lo que nos soluciona los problemas, decir hay límites al crecimiento es... Entonces hubo una reacción muy negativa y hubo bastante desatención por parte del mundo científico, no se le prestó mucha atención y en eso llegó el cambio político encarnado por el señor Reagan y la señora Thatcher en Estados Unidos y en Inglaterra. Reagan dice en un discurso, literalmente dice, no hay límites al crecimiento. O sea, negando, y ya se queda ahí aparcado. De modo que el éxito del libro se tradujo, o sea, botella medio llena o medio vacía. Por supuesto ha tenido un gran impacto, particularmente ha despertado, yo creo, muchas conciencias y ha sido la semilla de muchas cosas que han ocurrido después, incluido todo lo que se ha hecho de plantear este concepto del desarrollo sostenible, de ponerle, oye, pues igual hay que ponerle algún pero al concepto de desarrollo, como mínimo un adjetivo, ¿no? Y hoy en día es muy interesante ver cómo hay un montón de gente de generaciones que ni de lejos habían nacido cuando se publicó el informe y que lo utilizan como referente intelectual. Pero, seamos sinceros, no cambió el rumbo de la humanidad. Seguimos adelante con el mismo modelo de desarrollo. De esto se dieron cuenta, bueno, aquí es... comentaba Joana María antes, digamos, el libro explora una serie de escenarios, ¿no? Esto es el standard run, es el modelo, digamos, que llamamos hoy business as usual, es decir, si continuamos con los mismos parámetros del modelo, pues esta es la evolución de las variables, agotamiento de los recursos naturales no renovables, ¿no? Y picos, digamos, en la producción de alimentos por persona, la producción industrial, y pico de la población y crecimiento pues exponencial también de la polución, ¿no? En otras palabras, colapso de las civilizaciones humanas en un momento, a ver, esto es tremendamente simplificado, con lo cual no se puede decir, no, en el año tal va a pasar esto, no. Esto no es una predicción, es una simulación de lo que puede pasar, que es una cosa bien distinta. Pero alarma, y en muchos de los escenarios, jugando con los parámetros, en muchos de los escenarios vuelve a reproducirse este patrón. Pero no en todos. Y esa es la clave que no se entendió y que quizás no comunicamos suficientemente bien. Es decir, pero es que este modelo de simulación abre el espacio de las posibilidades, porque se ve que en algunos de los escenarios se consigue equilibrar el desarrollo humano
el desarrollo humano planteado de otra manera, que hay que replanteárselo, con lo que llamaríamos hoy la salud de la biosfera, con el planeta, con los límites del planeta. Y esa parte no, ya digo, no pasó desapercibida, seguramente de forma interesada se redujo el libro a profetas del Apocalipsis. Y el Club de Roma vivió esa situación paradójica de gran éxito, y que el éxito editorial del libro y el impacto del libro construyó la reputación del club, construyó una reputación de rigor, de, oye, esta gente estudia temas, hace preguntas incómodas, pero se arremanga, estudia los temas, intenta atraer a los mejores pensadores, a los mejores recursos, a los mejores científicos, para elaborar elementos de respuesta, ¿no? Y intentar llegar ahí con el máximo rigor. Estableció la reputación, pero no cambió las cosas, y particularmente Aurelio Peccei desarrolló un interés especial por nuestros procesos mentales. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que no ha funcionado aquí? Y apuntó inmediatamente al concepto del aprendizaje, de cómo aprendemos, en ese sentido que os decía antes, de cambiar, de aprender, no entender racionalmente un contenido determinado, sino con las consecuencias de eso que aprendemos, cómo cambiamos. 7 años más tarde se publicó este libro, que por cierto, anécdota personal, fue el primero que yo personalmente leí, antes que Los límites del crecimiento. Leí este libro y quizás marcó mi vida, porque es un libro, este sí, claramente, de apertura, el título lo dice todo, y además en castellano es aún mejor, es aún más bonito: Aprender horizontes sin límites. No me digáis que no es precioso, ¿no? Esto sí que es una apertura del espacio de las posibilidades, es decir, oye, el planeta es finito, tenemos que cuidar de él y lo estamos destrozando, pero por lo menos somos capaces de darnos cuenta de ello. Y si somos capaces de darnos cuenta de ello, a lo mejor somos capaces de aprender lo que hay que aprender. En el prólogo de este libro, Aurelio Peccei cierra el prólogo diciendo: ahora nos toca aprender lo que cuesta aprender, lo que tenemos que aprender, y aprenderlo, ¿no? Y esta visión optimista, mucho más optimista, de aprender horizontes sin límites, la ponía en respuesta a una pregunta que es lo que llamó la brecha humana, the human gap, que es la diferencia entre nuestra capacidad para actuar, que es cada vez mayor con el desarrollo de nuestros medios técnicos, nuestra capacidad para actuar, y para bien y para mal, para destruir y también, ¿no? Que crece con el tiempo, pero la distancia entre esa capacidad para actuar y la capacidad que tenemos para entender las consecuencias últimas de nuestros actos, de las derivadas, ¿no? De cómo influimos en nuestro entorno y qué consecuencias tiene eso, y la capacidad de hacernos cargo de esas consecuencias. Más o menos en el mismo momento, otro extraordinario pensador, Gregory Bateson, decía: los mayores problemas de la humanidad provienen de la diferencia entre la manera en la que pensamos y cómo funciona la naturaleza. Y la paradoja está en que sabemos mucho más de cómo funciona la naturaleza de lo que utilizamos en nuestra forma de organizarnos en sociedad. Entonces, en el año 79, el planteamiento del Human Gap, esta diferencia, hay que abordarla por el aprendizaje. 5 años más tarde, y es su último año, Aurelio nos dejó en el 84, escribe un libro que se tituló Antes de que sea demasiado tarde, Before it is too late, con Daisaku Ikeda, un filósofo japonés.
donde ya hablan directamente de revolución humana. Y revolución humana, revolución de las mentalidades. Cómo aprendemos de todo lo que hemos generado a lo largo de milenios de civilizaciones, de todo el conocimiento que hemos acumulado, cómo miramos también al conocimiento que ahora despreciamos muchas veces, ¿no? El conocimiento de civilizaciones que llamamos primitivas y tal, pero que estaban viviendo en un equilibrio con la naturaleza mucho mejor, digamos que les ha permitido sobrevivir hasta el día de hoy, de hecho. Cómo aprendemos de todas esas fuentes de conocimiento para superar esa brecha humana. Y si nos venimos a hoy, yo creo que estos mensajes del Club de Roma están sobradamente validados, por desgracia, sobradamente validados por la realidad. La anticipación de, que no vamos bien, que si seguimos haciendo las cosas de la misma manera vamos a tener problemas muy graves, ¿no? Están validados por la realidad de lo que estamos viendo, obviamente el cambio climático, la crisis de biodiversidad, pero todas las demás crisis que además todas están conectadas entre sí, es que no podemos aislar ninguna de ellas. El cambio climático está conectado con la geopolítica, está conectado con los modelos económicos, todo está conectado con todo, y hay un reconocimiento ahora sí mucho mayor a nivel incluso de autoridades, de gobiernos, de que hay este efecto sistémico. Y yo me gusta citar a Antonio Guterres por dos cosas. Una cosa personal, y es que yo estaba el 6 de noviembre del 2017, yo estaba ahí en la inauguración del Web Summit en Lisboa, y cuando le oí decir, porque lo que viene antes de esto es, oye, el mundo en las últimas décadas se ha desarrollado enormemente, hemos progresado, hemos salido millones y millones de personas de la pobreza, la ciencia, la tecnología ha avanzado, etcétera, etcétera, toda una serie de cosas positivas. Y hay algunos daños colaterales. La expresión daños colaterales casi salté de mi asiento, ¿no? Y se refería al cambio climático y al crecimiento de la desigualdad. Y casi salté de mi asiento porque digo, ¿de verdad? ¿Daños colaterales? Y la continuación del discurso decía, bueno, y estos daños colaterales ya los arreglaremos con tecnología, porque el Web Summit era un evento de tecnología y tal, ¿no? Ya sabremos arreglar estos daños colaterales, ¿no? Como minimizando estas manifestaciones de nuestro sistema, que son el cambio climático y el crecimiento de la desigualdad, que a mi juicio no son daños colaterales, sino productos estructurales, ¿no? del sistema que tenemos. Pero 3 años más tarde hace este discurso en la Universidad de Columbia, donde dice el planeta está en quiebra y la humanidad está librando una guerra a la naturaleza y esto es un suicidio, ¿no? Dice, wow, menudo cambio, ¿no? de daños colaterales y continúa diciendo, hacer la paz con la Tierra es la primera misión de todo el mundo en todas partes. ¿Qué ha pasado, no? La misma persona en la misma posición, que por cierto acaba de ser reelegido, ¿no? Secretario General de las Naciones Unidas. Hay un cambio aquí, hay un cambio bastante importante de percepción de los riesgos, de percepción de dónde estamos. Y obviamente, pues claro, si consideráis las dos fechas, en medio está la pandemia. A lo mejor el surgimiento de la COVID tenemos que agradecerle, que ha sido una tragedia, evidentemente, pero a lo mejor tenemos que agradecerle que muchísima gente, tengo que decir, gracias a la COVID, aunque nos duela, se ha dado cuenta de que esta hipótesis de que los sistemas pueden colapsar, los sistemas humanos pueden colapsar, o sea, a lo mejor nos hemos dado cuenta de 2 cosas, que son las 2 muy importantes. Que los sistemas humanos pueden colapsar, como así fue, y segundo,
que podemos cambiar, ¿no? Circulaba un meme por WhatsApp en aquellos momentos del confinamiento, de los muchos que circulaban, pero uno me llamó la atención porque era un diálogo entre el mundo y la Tierra. Y el mundo le dice a la Tierra, bueno, hemos intentado cambiar para estos problemas del cambio climático, la destrucción de los ecosistemas, etcétera, pero es muy difícil, ¿no? Y no podemos. Entonces la Tierra contesta, que no podéis cambiar, os envío un virus. Y con el virus cambiamos de la noche a la mañana. Así, de un día para otro, cambiamos radicalmente todos nuestros hábitos. Lo cual demuestra que podemos cambiar. Y no es que esté sugiriendo que a partir de ahora vivamos como vivimos en confinamiento, por supuesto que no. Lo que digo es cuando vemos por qué y para qué cambiamos y lo sentimos como una necesidad imperiosa, y esto era la vida de cada uno, pero la vida de todos los demás, proteger su propia vida y proteger la vida de los demás. Una vez que vimos esa motivación esencial, estuvimos dispuestos a hacer cambios que hubieran sido inimaginables el día antes. Y esto tiene una potencia extraordinaria que todavía veremos, yo creo, las consecuencias de ese salto de conciencia, del mismo que experimentó Antonio Guterres, en el futuro, porque hay una parte de la historia de post-pandemia de, bueno, pero volvemos a la normalidad. Bueno, pues resulta que, la pandemia parece que no se termina nunca y encima viene una guerra. Es decir, ¿cuándo volveremos a la normalidad? ¿Y qué normalidad era esa, en cualquier caso? Entonces, en el 2022, pues hace falta preguntarse, dado que Antonio Guterres promueve, como es lógico, la paz, pero de esta manera de hacer la paz con la naturaleza es la misión esencial de todo el mundo en todas partes. Claro, en paz con la naturaleza no estamos, y solo enseño esta gráfica, que por supuesto es una cosa muy reduccionista, y es el índice de desarrollo humano medido por las Naciones Unidas en base a 3 componentes, una mezcla de indicadores y tal, de riqueza per cápita, nivel educativo y salud, y indicadores de salud. Y aquí, número de tierras, la huella ecológica, que es un concepto que desarrollaron 2 colegas del Club de Roma, Bill Rees y Mathis Wackernagel, que mide, que una de las maneras de presentarlo es midiendo cuántas tierras necesitamos para sostener nuestro estilo de vida. Y este gráfico, aunque sea muy simplista, es muy revelador, porque viene a decir que, bueno, primero que el rectángulo del desarrollo sostenible no hay nadie dentro. O sea, por ahora este concepto de desarrollo sostenible es un oxímoron. Hay algo que ahí no hemos todavía reinventado, que no hemos aprendido todavía, y yo creo que en concreto no hemos reinventado el concepto de desarrollo para que sea sostenible. Y además esto marca la capacidad, la biocapacidad de la Tierra, pues esta capacidad depende de la población, y con mayor población pues el rectángulo se va estrechando, se va haciendo más estrecho, menos profundo. Pero sobre todo lo que vemos es esta situación de índice de desarrollo humano alto, huella ecológica alta o muy alta, ¿no? Aquí está Estados Unidos y los países europeos están por aquí, ¿no? Y viceversa, huella ecológica baja, índice de desarrollo humano bajo. Claro, la dinámica que deberíamos seguir, insisto, esto es una visión muy simplista, pero la dinámica que debería seguir es que todos los puntos converjan dentro de este rectángulo. Son 2 trayectorias completamente distintas, son trayectoria de desarrollo humano en la mayor parte del mundo que aspira a desarrollarse, pero sin incrementar sustancialmente la huella ecológica,
y bajar drásticamente nuestra huella ecológica, digo nuestra porque España forma parte de estos países que están por aquí, bajar drásticamente nuestra huella ecológica sin perder desarrollo humano, sin perder calidad de vida. Y lo que ocurre típicamente en las pautas, en las trayectorias de desarrollo de los países, es que los países hacen esto. No hacen esto, ni hacen esto, sino que hacen esto. China ha ido evolucionando y está por aquí en medio. Bueno, no sé qué punto es China, pero vamos, ha evolucionado en este sentido, sin entrar. Y cerca de este rectángulo hay algunos países, pero no son los países no son los países nórdicos, por decir algo. Estamos hablando de los países que están más cerca ahí de ese equilibrio, y ya sé que no tienen por qué ser ejemplares en muchas otras cosas, son Filipinas, Jamaica, Cuba, Sri Lanka, etc. Paz con la naturaleza, no, y este es un tema clave, esto es un punto ciego que tenemos, y es el elefante en la habitación. ¿Cómo combinamos desarrollo humano y salud de la biosfera? En paz con nosotros mismos, pues, ¿para qué hablar en estos tiempos, ¿no? En junio del 2022 vivimos entre dos paradigmas, un paradigma que parecía que que decía Antonio Guterres, todo va bien con efectos colaterales, ¿no? El paradigma de un solo mundo, el paradigma de la globalización de las últimas décadas, que es un paradigma donde yo hablo de abstracción financiera porque no es el hecho de que el ámbito financiero ocupe una importancia cada vez mayor de las sociedades, es que eso para mí, más que una causa, es un síntoma de otra cosa, un síntoma de que construimos, cada vez nos abstraemos más de las realidades biofísicas y construimos pues pompas enormes de deuda, ¿no? Y mantenemos el sistema rodando, el sistema económico rodando, va a ser generar deuda y deuda y deuda. Y que es deuda, pero para los que son titulares de esa deuda es riqueza financiera y es riqueza virtual, ¿no? Es riqueza imaginaria, ¿no? Que no procede del trabajo humano, sino que procede de que nuestro sistema no funciona y para eso tenemos que... Y esa deuda es quemar el menos renovable de todos los recursos, que es el tiempo futuro. Es decir, esa deuda es, echamos la pelota para adelante, pero la pelota es cada vez más grande, y esa pelota consumirá el tiempo nuestro en el futuro de nuestros hijos y de las futuras generaciones, ¿no? Y el tiempo es el concepto clave y es el menos renovable de todos los recursos. Y luego la realidad es que además de ese paradigma de un solo mundo, pues hay otro que es el mundo multipolar en el que vivimos, de lucha entre poderes y de una lucha tremenda, despiadada, nada nuevo, ¿no? En la historia de la humanidad, a pesar de que estamos en el siglo XXI, ¿no? Esto le hizo decir a una conocida mía, que es una antropóloga serbia, ¿no? Decir esto, ¿no? Le oí esta frase y, wow, ¿será verdad esto? ¿No? Que estamos todavía construyendo nuestras civilizaciones sobre las debilidades humanas, ¿no? ¿No podríamos pensar en hacer algo mejor? Pero a la vez creo también, y esto es la apertura del espacio de las posibilidades, es cuando entramos en crisis, cuando se abre el espacio de las posibilidades, ¿no? Lo decía el poeta Hölderlin, ¿no? Allí donde crece el peligro también crece la salvación. El Club de Roma lo que dice es, basándonos en décadas de pensamiento sobre la dinámica de sistemas, que podemos emerger de las emergencias, de que estamos en un punto crítico y en los puntos críticos lo que ocurre es que se abren los puntos de bifurcación, se abren las posibilidades. Y hay algunos caminos que son terribles, que nadie queremos seguir, y estamos en ellos, colapso, en fin, violencia, bueno, estamos en ellos. Pero puede haber otros caminos que salen de esos mismos puntos críticos y la pregunta entonces es ¿y cómo favorecemos que ocurran estos? Que reconectemos
con la vida, ¿no? Siguiendo aquella idea de Bateson de que lo que nos pasa es que no actuamos basándonos en lo que sabemos de cómo la vida con V mayúscula funciona, cómo reconectamos con la vida y generamos nuevas posibilidades y nuevas armonías, ¿no? Entonces, esta es una de las preguntas, no es la única. Es decir, en el año 2022, el Club de Roma continúa haciendo lo que hizo desde el principio, que es intentar influir en las decisiones, como decía José Francisco al principio, ¿no? Intentar aportar el mejor conocimiento posible a personas que están tomando decisiones, tanto en los ámbitos públicos como privados, ¿no? Influir ahí. Y a la vez, porque no estamos seguros de que esa estrategia sea suficiente, de que esa estrategia, si queréis, top-down, ¿no? De convencer a los gobiernos. O sea, una de nuestras copresidentas, Sandrine Dixon-Doclève, pues moderó los debates, las intervenciones de los jefes de Estado en la COP26 en Glasgow el año pasado, ¿no? Pero reconozcamos que las expectativas puestas sobre el mecanismo de la COP y en general todo el mecanismo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues dan para muchas dudas y muchas frustraciones, ¿no? ¿Será esto suficiente? Creemos que no. Entonces, a la vez que seguimos siendo pesados a ese nivel e intentamos influir a ese nivel, nos preguntamos cómo podemos facilitar la emergencia de esa revolución humana de la que hablaba, de esa revolución de las mentalidades de la que hablaba Aurelio Peccei. Y digo bien facilitar la emergencia, porque ese cambio de mentalidades no se hace por decreto. No se trata de que el Club de Roma, como un grupo de señores y ahora señoras ilustradas, tengamos las respuestas y le digamos al mundo tenéis que cambiar y tenéis que pensar de esta manera. Eso ya sabemos que no va a funcionar, sino que es otro proceso, es un proceso de estar a la escucha de lo que está cambiando, de aquello que es positivo, de ahí donde vemos que se abren las posibilidades, que muchas veces no es lo que más se nota, no es lo más mediatizado. Muchas veces ese cambio es silencioso. Prestar atención a eso y ver cómo pues, se facilita esa emergencia de algo nuevo. Acabamos de arrancar un programa que dirijo personalmente que se llama El Quinto Elemento, y el quinto elemento es, obviamente el título es un homenaje a la vida, ¿no? Los 4 elementos de las tradiciones antiguas, aire, fuego, tierra y viento, y el quinto elemento es ese elemento misterioso que es la vida, y una de las ideas básicas es inspiremos de la vida, aprendamos de la vida, ¿no? Y inspirémonos, reconectemos con esa visión que tuvo el Club de Roma en los últimos años 70, años 80, del potencial transformador del aprendizaje. Pero este aprendizaje es un aprendizaje que va mucho más allá de lo que, entre comillas, aprendemos en las instituciones educativas que tenemos. Porque esto de liberar el potencial transformador significa, entre otras cosas, darle la vuelta a muchos de los procesos de creación de conocimiento que tenemos, porque las preguntas son distintas. El sistema institucional de educación, de enseñanza y de investigación que tenemos, pues es producto de una determinada historia y aborda determinadas preguntas que corresponden a esa historia, a una determinada época de la historia de la humanidad y concretamente de la humanidad occidental. Las preguntas que tenemos ahora son completamente distintas. Entonces hay que darle la vuelta a eso y trabajar con todas las fuentes de conocimientos, más allá de las disciplinas. Uno de los grandes retos que tenemos es este aislamiento de conocimientos en silos, ¿no? Trascender esa división en disciplinas y construir con energías que están ahí, que se están desarrollando y que están cambiando, yo digo, muchas veces de manera silenciosa, pero tenemos que prestarles atención. Creo que el cambio del rol de las mujeres en la sociedad es quizás, si hay que señalar un factor clave para el optimismo, yo señalaría primero ese, pero también vemos el cambio cultural en las generaciones jóvenes. También vemos que la mayoría del mundo, olvidémonos de que el mundo está
dirigido por Occidente. Dejemos ya esa fantasía de lado. O sea, abramos de una vez los ojos a lo que está pasando para aprender de ello, para aprender de todo lo que está pasando en eso que llamo la mayoría del mundo, porque cuanto más rígidamente nos encastillemos en esta perspectiva de nosotros somos los más avanzados, ¿no? más sufrimiento pasaremos, ¿no? Aprendamos también de los marginados, las comunidades que no tienen más remedio que aprender algo nuevo y lo acaban haciendo su propia revolución de las mentalidades, ¿no? Esto es un poco la filosofía del quinto elemento, que tiene que ver con cosas como hay que redefinir lo que llamamos desarrollo humano. Y de nuevo esto es aprender lo que ya sabemos. A principios del siglo XX la Universidad de Harvard inició un estudio que sigue, probablemente el mayor estudio longitudinal siguiendo una cohorte de personas a lo largo de toda su vida. La pregunta era, queremos entender cuáles son los factores clave de la salud de las personas. A base de estudiar la vida, de seguir de cerca la vida de unos cuantos cientos de personas, ¿no? Y la conclusión de ese estudio, pues ya la sabemos desde siempre, desde el principio de la humanidad. La conclusión de ese estudio es que la salud de las personas depende de la calidad, nuestra salud depende de la calidad de nuestras relaciones con otros seres humanos y con la naturaleza. Obvio, ¿no? Es decir, algo que sabemos desde hace milenios, pero de nuevo hay que aprender lo que ya sabemos y decir, oye, entonces no es el indicador renta per cápita, pues a lo mejor ya no dice gran cosa sobre el desarrollo humano. A lo mejor hay que fijarse en otra cosa. Si estamos hablando de la calidad de las relaciones, nuestra capacidad para desarrollar relaciones de calidad, hay que mirar otros indicadores, hay que redefinir lo que entendemos por desarrollo humano y creo que, como digo aquí, hay que reconectar con nuestra naturaleza relacional, porque somos seres relacionales. La vida es relacional en general, no hay nada que sea vida que no sea relacional. Y nos hemos encastillado en una cultura de individualismo, de separación, de concebir que estamos separados de la naturaleza, ¿no? Estamos nosotros y la naturaleza como una cosa que está por ahí fuera, ¿no? Pues no, las dos cosas no están separadas y al final lo que pasa si uno hace eso es que se encuentra con la bofetada del cambio climático, que uno puede interpretar como, oye, la Tierra, esa que nos mandó el virus, la Tierra ha dicho, oye, esto de los seres humanos, el caso es que el experimento ha sido divertido durante un tiempo, pero ya está bien, ¿no? O sea, están aquí quemando el planeta, ¿no? Y conectar con las capacidades y la humanidad de todos y de cada uno, ¿no? Y por eso digo herencia y creatividad. Herencia en lugar del concepto de capital, que es un concepto que yo creo que es muy reduccionista y muy desconectado de nuevo de la realidad biofísica. Y creatividad, capacidad para aprender en el sentido de cambiar. Estas son algunas pistas. Este programa de trabajo acaba de empezar y estamos trabajando en él intentando hacer cosas pues insospechadas, con gente e instituciones de distintos ámbitos trabajando juntas, del ámbito académico, del ámbito de las ONGs, empresarial, financiero, filantropía, trabajando juntos, ¿no? Cosa que normalmente nunca hacen. Y la ambición pues, que tenemos con esto de catalizar la revolución humana es darle la vuelta, ¿no? Salir de este punto crítico en el cual nuestro modelo extractivo es también un modelo autodestructivo, en el cual cumplimos, por desgracia, la profecía que no queríamos hacer. Pues,
se está cumpliendo la profecía que no queríamos hacer y que no hicimos, sino que decíamos hay otras posibilidades. Bueno, pues desgraciadamente se está cumpliendo el peor de los peores de los escenarios, y pasar a esto que llamamos un modelo que sostenga la vida, ¿no? que nos enriquezca a todos, pero de otra manera. Y esto es lo que llamo aprender lo que ya sabemos. Muchas gracias por vuestra atención. Y encantado, no sé cuánto tiempo tenemos, tú nos diriges, José Francisco, o sea, pero encantado de atender preguntas. Tenemos un rato para que haya preguntas. Antes de empezar con las preguntas, quiero agradecerte en nombre de todos los que te hemos escuchado esta magnífica conferencia donde hemos tenido una visión muy completa, amplia e incluso futurista de lo que es el Club de Roma, ¿no? Muchas gracias porque estamos en la sede del Club de Roma y esto nos ha ayudado mucho para acabarlo de conocer. Ahora abrimos un turno de preguntas y, en primer lugar, ofrecemos la oportunidad de intervenir a los que están presentes. Y, en segundo lugar, si hay preguntas por la vía telemática, si ya surge una pregunta aquí. Pues un dato, en esta casa, en esta planta, el año 2004-2005, vino Eudald Carbonell, el antropólogo que junto con Arzuaga dirige Atapuerca, y ya nos advirtió, 2004-2005, que era un tren que no podíamos parar y que 1 o 2 tercios de la humanidad se iban al otro fin, patapam, porque no podíamos parar el acelerón con el que íbamos. Nos explicó los ácidos de los océanos, las corrientes cómo estaban variantes, en fin, fue una explicación en este piso. Y, en fin, dijo lo que dijo y es quien es. 2004-2005. Digo porque estábamos aquí y recuerdo muy bien esta conferencia. Bueno, yo diría, dijo Niels Bohr una vez, ¿no? Predecir es muy difícil, sobre todo cuando se trata del futuro, ¿no? Y yo insisto en que la labor del Club de Roma no es predecir el futuro y menos aún predecir catástrofes. La labor del Club de Roma es hacer mejores preguntas para que iluminemos nuestros puntos ciegos y esto nos ayude a cambiar y a imaginar otras posibilidades, ¿no? Es decir, o sea, no digo que no tuviera razón, sí, efectivamente, si continuamos no cambiando, no vamos bien, y si continuamos no cambiando, no iremos mejor. Y además, esperar, digamos, que venga una solución, por ejemplo, de las tecnologías, ¿no? Es una apuesta que creo que es enormemente arriesgada, ¿no? Y hay mucha gente todavía que piensa, bueno, pero las tecnologías resolverán esto, ¿no? Es más que discutible. O sea, poner una fe ilimitada en las tecnologías es más que discutible, a pesar de las cosas extraordinarias que estamos haciendo con las tecnologías. Porque el desarrollo de las tecnologías, por ahora, no está ayudando a abordar estos problemas. Pero es sobre todo porque formulamos las preguntas de una manera que no es la adecuada. Es decir, por ejemplo, hablando de tecnología, hablamos de transición energética, que por supuesto es necesaria, ¿no? Abandonar los combustibles fósiles y pasar a las energías renovables, esto parece indiscutible que es algo que hay que hacer. Pero una cosa es decir, bueno, ceteris paribus, ¿no? Lo que hay que hacer es cambiar de tecnología energética, de fósiles a renovables y ya está, y todo lo demás se mantiene igual y nuestro modelo de desarrollo es perfectamente correcto, salvo que usamos las energías equivocadas, ¿no? Yo creo que esto, primero, un cambio de metabolismo básico en toda la historia de la humanidad significa un cambio de civilización. Cambiar de energías así de fósiles a renovables no es
un mero cambio técnico. Y segundo, hay que preguntarse esto de otra manera, que es, pero vamos a ver, ¿esto vivimos para consumir energía o consumimos energía para vivir? Es decir, partemos de la base de que si partimos de la base que vamos a necesitar en cualquier caso para el desarrollo humano consumos de energía crecientes por persona, estamos perdidos igualmente, aunque sea con las renovables, porque el planeta es finito y los recursos del planeta son finitos. Y la pregunta que hay que hacerse es ¿qué es lo que nos proporciona bienestar y salud? ¿Es el consumo de energía? O sea, ¿vivimos para respirar o respiramos para vivir? ¿Es el consumo de energía per se? ¿Ese es el driver de lo que dirige nuestro bienestar? ¿O son la calidad de nuestras relaciones? Y entonces te puedes plantear escenarios, y no es muy difícil, plantearse escenarios en el que tengas una alta calidad de vida y de bienestar con un consumo de energía mucho más reducido. Ya sé que suena raro porque todo el mundo dice, uy, vamos a perder. La resistencia al cambio es, uy, vamos a perder y entonces no cambio hasta que no me vea forzado a cambiar, ¿no? Pero es que yo creo que no hay que plantear esto como un castigo a los humanos, sino como una oportunidad, sino como vamos a cambiar, sí, pero un modo de vida reconectado con nuestra propia humanidad y reconectado con la vida en general, ¿no? Y ese es un modo de vida en el que podemos ser, más felices, ¿no? O sea, no como vamos con el castigo de nos vamos a morir 2/3 de la humanidad si no cambiamos, porque además ese tipo de amenazas yo creo que no generan el aprendizaje. No generan el aprendizaje que necesitamos. Aquí hay otra pregunta. Un momento, el micrófono. Ahí. Yo creo que uno de los factores que aparecen en nuestra vida es que se está alargando. Es decir, no hace mucho la gente se moría bastante antes de lo que nos morimos ahora. Y además eso parece que tiene recorrido, ¿eh? Es decir, parece que vamos a vivir mucho más, se habla de 150 años, pero de estos 150 años seguramente 70 siendo viejos. Esto también es importante. ¿Por qué digo eso? Digo eso porque asistimos también a una crisis de lo que eran las concepciones del mundo. Tengo mi edad y aún me acuerdo cuando para determinadas personas la concepción del mundo era básicamente la religión, para otros era el marxismo, etcétera, etcétera. En fin, había unas recetas que daban respuesta a todo. Bueno, en estos momentos parece ser que para la mayoría de la gente estas respuestas ya no existen. Es decir, lo primero está en crisis y lo segundo también. Entonces, bueno, estamos en un marco en el cual sucede que al morirnos tarde y quizá morirnos mal, porque con muchos años de vejez, pues resulta que se le está perdiendo el miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte ha sido la base de la mayor parte de las concepciones, tanto las del más allá como las del más aquí. Tengo un amigo que me comentaba una vez, en Irak, cuando un yihadista cae, gana el paraíso, y cuando un soldado americano cae, lo pierde. Bueno, cuando decimos que no debemos creer que los occidentales que hay que empezar a pensar que los occidentales estamos perdiendo el liderazgo, yo digo que hasta cierto punto, porque el gran competidor en escena en este siglo, porque siempre lo había sido un poco antes, casi siempre, que China nos está copiando. Es decir, China está copiando el paraíso terrenal. El paraíso del americano que cae, que es poder desayunar bien cada mañana, no el paraíso del yihadista cuando muere, que es el más allá. En China el más allá siempre ha tenido poco recorrido, no vamos a comparar a Confucio con lo nuestro. Entonces, lo que está haciendo China es copiar, hace grandes edificios, etcétera, etcétera. El momento que esto desapareciera sería para abajo toda China, ¿eh? Por tanto, resumen,
El resumen es que quizá una de las cosas que nos deben llamar la importancia, aparte de lo que son los recursos que escasean, es que también escasea la receta que nos hemos autodado a nosotros mismos. Esta receta ha desaparecido, estamos huérfanos de recetas. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué piensa el Club de Roma sobre este vacío que se ha producido ideológico? ¿Cuánto tiempo tenemos para contestar esto? Porque esto da para otra conferencia, como te puedes imaginar. A ver, coincido en parte y hay una cosa concreta en la que discrepo sustancialmente. Pero necesitamos esta revolución humana, este cambio cultural, es una creación de nuevos significados. Sí, es verdad que los significados tradicionales, incluso las alternativas a los significados tradicionales, ¿no? No pasan por su mejor momento, vamos a decirlo así, ¿no? Han sido muy cuestionados y parece que no dan la respuesta a nuestras angustias, ¿no? Y has apuntado muy bien el tema del miedo a la muerte, porque las culturas se definen, se estructuran en torno a nuestros miedos y todos esos miedos al final están conectados con el más importante de todos ellos, con la madre de todos ellos, que es el miedo a la muerte, y es la relación con el tiempo. Es decir, cuando hablo de cambiar a una cultura relacional, estoy hablando de nuestras relaciones con los otros humanos, con los otros seres vivos, con la vida en general y con el tiempo, y por lo tanto con la muerte. Entonces yo creo que es el momento también de la emergencia de nuevas respuestas, de nuevos significados, de nuevas filosofías, no sé si de nuevas religiones como tales, y en todos esos movimientos que vemos emergiendo, muchos o la gran mayoría de ellos son mucho más vitalistas, en movimientos de reconexión con la naturaleza, etc. Todo esto es muy embrionario, no se ve ahí un nuevo budismo, por decir algo, que va a movilizar miles de millones de personas, pero en el fondo yo creo que ese es el tema, ese es el tema. ¿Qué significados, qué nuevos significados construimos? Porque en este replanteamiento de todas nuestras herencias, de todo tipo, parece que lo único que es intocable es un concepto totalmente abstracto y desconectado de la vida, que es el dinero, ¿no? El capital, digamos, y tenemos que volver al concepto de qué herencias son útiles para las generaciones futuras, ¿no? Al concepto de ser el buen antepasado, ¿no? Para las generaciones futuras, y reconstruir reconstruir o construir de nuevo significados que sean atractivos para las personas. O sea, que en eso completamente de acuerdo, y es una cuestión filosófica profunda pero esencial, y en particular nuestra relación con el tiempo, nuestra concepción del tiempo, de cómo vivimos. Muchas veces con compañeros de las cosas en que estamos haciendo decimos un poco la sensación de esto que estamos haciendo es un poco como participar en la construcción de una catedral en la Edad Media, ¿no? Que es una obra que tiene un significado profundo para cada uno de los que ha participado en ella, pero que no tienes ninguna anticipación de verla terminada, ¿no? Es decir, porque tardaron siglos en construirse. Bueno, pues esos nuevos significados son yo creo, el elemento esencial. Un nuevo humanismo. Aurelio Peccei fundamentalmente era un humanista, ¿no? Donde discrepo contigo es que China nos esté copiando. Eso solo es una parte o sea, yo creo que entendemos muy mal, muy poco, qué es China y qué significa. Y tenemos que invertir muchos esfuerzos en intentar entender mejor, porque intentamos encajar China en nuestros esquemas, y entonces, por ejemplo, nos están copiando, lo cual, o sea, no digo que... No, sí, puede ser una interpretación. Yo creo que China es mucho más que eso, y yo creo que, por cierto, les copiamos a ellos. China es la primera civilización industrial en la historia de la humanidad, mucho antes que Occidente,
y ellos tienen una conciencia del tiempo muy diferente de la nuestra. Y tienen un catálogo de tradiciones filosóficas y tienen una actitud, sobre todo, en la que no les preocupa ser contradictorios. Es decir, China tiene un catálogo y ha ido acumulando a lo largo de milenios y ha ido codificando conocimiento desde milenios atrás. Los chinos han ido escribiendo sus cosas, ¿no? Lo que cada generación, cada dinastía, cada lo que fuera, entendía que era relevante, y a día de hoy es una civilización que tiene la capacidad de jugar con todos esos recursos. Y están explotando el recurso de desarrollo convencional, en el sentido que decías, de copiarnos, pero tienen muchos más recursos. Y no los entendemos, estamos lejos todavía de entenderlos lo suficiente, ¿no? Y de trabajar con ellos en esos, a lo mejor se puede trabajar con ellos en esos temas de nuevos significados, ¿no? Porque ellos, por cierto, y esto no solo pasa allí, en muchos países, en particular de Asia, particularmente a nivel de los gobiernos, la conciencia de los límites está mucho más presente de lo que está aquí. Son mucho más conscientes de eso. Y nos puede parecer propaganda, pero China ha inscrito la idea de la civilización ecológica en su constitución, y puede ser que hasta ni sepan lo que están diciendo cuando dicen eso, pero por lo menos tienen una conciencia mucho más aguda de los retos. Esta es mi percepción, y evidentemente esto es en conversaciones con colegas chinos, etcétera, de los cuales tenemos 2 en el comité ejecutivo del Club de Roma, y siempre es apasionante y siempre te das cuenta, no sabemos nada de China, hay que aprender mucho más, ¿no? Pero bueno, gracias por las reflexiones, son muy, muy profundas. Ahí entra. Hola. Sí. Bueno, no soy yo el moderador. Ya que tengo el micro, gracias. Le quería plantear unos conceptos. Peak oil sobrepasado, proceso de Haber-Bosch conflictivo por falta de gas en diferentes regiones, tecnología y máquinas no renovables que captan energías renovables y jet stream debilitado. ¿Podría hacer alguna reflexión al respecto? Gracias. ¿Sobre cuál de todos ellos? Es decir, que el escenario business as usual del limits to growth los estamos siguiendo a pies juntillas y no veo vías para salirnos de él sin un gran dolor para la sociedad. ¿Tiene alguna reflexión al respecto? O sea, que lo estamos siguiendo, el business as usual. Según el estudio de Yale de hace, no he podido ver el estudio de Brown, pero según el estudio de Yale de hace 2 años, estamos en business as usual. Sí, bueno, hay un matiz ahí, porque de hecho Gaia Harrington, que es la persona que ha hecho el estudio más reciente, ¿no? Periódicamente, cada X tiempo, hay gente que se dedica a mirar, oye, ¿y cómo vamos respecto a los escenarios de los límites al crecimiento, ¿no? Y el más reciente es lo que ha hecho Gaia, que es una de las coautoras el libro está a la venta en inglés y esperamos hacer una traducción al castellano, pero es una de las coautoras de ese libro y ella explica de forma muy accesible pues el estudio, de hecho se titula algo así como miré lo que pasaba y esto es lo que he encontrado, ¿no? Y es un matiz un poco diciendo, oye, no está 100% claro que estemos siguiendo el business as usual o uno alternativo donde hay un impacto significativo de las tecnologías, justamente. Pero en cualquier caso, la trayectoria que estamos siguiendo efectivamente no es nada reconfortante. Y esto, de alguna manera, es, que es que no hemos cambiado. Y de hecho es un poco hasta perturbador ver que la trayectoria, el modelo estaba muy bien hecho. El modelo que construyeron en el año 72 estaba muy bien hecho porque efectivamente se ve cómo la trayectoria real sigue
el escenario business as usual. Y dices, Dios mío, sí, ellos mismos, ¿no? Esto lo dice Dennis y Jürgen, ¿no? Pero pues estaba muy bien hecho. Entonces, ya sabemos dónde termina ese escenario, y mi preocupación, mi énfasis no es tanto en insistir en eso. O sea, el pico del petróleo, o sea, hay gente que va a seguir diciendo, no, pero siempre encontraremos otras fuentes, otras tecnologías. Hay, yo creo, dos elementos clave de estabilización. O sea, o sea, sabemos lo que produce el colapso, que es la combinación de consumo excesivo de recursos no renovables, consumo más allá de la capacidad de regeneración de los recursos no renovables, y contaminación y polución, digamos, ¿no? Forma de cambio climático y de todas las poluciones. Este efecto, estas dos cosas combinadas es lo que produce el colapso, y además, según ha estudiado abundantemente Hugo Bardi, el otro coeditor del libro, pues mucho más dura será la caída, ¿no? Como sabemos también de siempre, ¿no? Porque la combinación de los dos efectos hace que la subida es más lenta, pero la caída es dura. ¿Cuáles son los factores clave de la estabilización, ¿no? Y eso será más el objeto de un libro que saldrá más adelante a lo largo del año, que se titula, de un proyecto que estamos realizando, que se titula Earth for All, la Tierra para Todos, donde ahí se analizan más concretamente factores clave y políticas clave, digamos, para la estabilización. Pero yo destacaría, de manera un poco abstracta, yo destacaría dos esenciales, ¿no? Uno, equidad, ¿no? Adoptamos para el lema para este año, para el cincuentenario, es equidad global para un planeta saludable. Es decir, está clarísimo que por muchas razones distintas, un sistema que genera, de forma estructural, genera más y más desigualdad, es un sistema que va a la catástrofe. Pero no ya por temas medioambientales, por temas puros sociales, ¿no? Sociales y de relaciones entre países, ¿no? Y el otro factor, y ese es un tema clave, y el otro factor es la innovación. Pero dentro de la innovación, o sea, habría que inventar otra palabra, porque la palabra innovación ya está muy desgastada, ¿no? Todo el mundo habla de innovación y lo que muchas veces lo que se encubre bajo eso es poco innovador, ¿no? Habrá que encontrar hasta otra palabra, y para mí esa innovación no es solamente tecnológica. O sea, no digo, en parte sí, pero no solamente tecnológica, sino que es, oye, innovar en cambiar en nuestras formas de relacionarnos, en nuestras formas de alcanzar bienestar, o sea, innovación social también, ¿no? Innovación en las relaciones. Y esos son los dos factores con los que hay que jugar, pero yo estoy más empeñado en lugar de seguir diciendo a la gente, porque pues yo creo que ya lo sabemos, en lugar de seguir diciendo a la gente que vamos contra el muro, que esto yo creo que ya es poco efectivo, especialmente porque genera la sensación de que hay gente que es problemática, ¿no? El enfoque del quinto elemento es: tenemos que salirnos de los esquemas en los que pensamos que hay determinadas personas o grupos de personas o poblaciones o la mitad de Estados Unidos que vota algo que no nos gusta nada, que son problemáticos. La humanidad no es problemática. Los seres humanos no son el problema, son la solución. Y hay que apostar por la humanidad y las capacidades de todos, ¿no? Y eso es un enfoque muy diferente del enfoque de hay que imponerle a la gente lo que no quiere hacer porque sabemos mejor que ellos lo que les conviene, ¿no? Y porque si seguimos en esos esquemas nunca saldremos, y eso generará más crisis sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que tenía que comentar. Adelante. Sí. Yo en primer lugar quería agradecerle la conferencia, porque yo era bastante negativo con el Club de Roma, pero bueno, lo comentaremos, y tenía dos preguntas. En la conferencia ha utilizado cerca de 50 veces la palabra aprender. Sí, es posible, sí. Vale, si además lo unimos con lo que pone ahí,
lo que ya sabemos es una elegante manera de llamarnos torpes, ¿vale? Yo me encuentro que mentorizo pues, a jóvenes emprendedores y todo lo que me traen son empresas ecológicas y sostenibles. Y el problema es que no me aguantan la segunda pregunta. Te voy a preguntar, bueno, ¿y tú qué tienes de ecológico y sostenible? Y se quedan en blanco. Mi pregunta sería, la primera, ¿qué es lo que deberíamos aprender? Porque a mí me da la impresión de que parece que todo esto, el cambio climático y todo eso es para los demás. Pero nosotros a nivel personal, realmente, o a nivel societario, ¿qué es lo que deberíamos aprender? Yo me encuentro que la gente tiene una clara conciencia, pero es la gente joven, es la generación más consumista, pero al mismo tiempo la más concienciada. Para mí esto es una contradicción. No saben apagar una luz, no cierran un grifo, no cierran una puerta, cosas que para nosotros... Bueno, esa es la primera pregunta. ¿Qué deberíamos aprender? Esa es solo la primera pregunta. Sí. Bueno, ¿y cuál es la segunda? Porque... La segunda está relacionada con la diapositiva, cuando vienen los factores claves, aunque ha puesto alguno. A ver, yo también soy ingeniero aeronáutico, entonces, claro, yo veo el esquema y está claro, en un modelo donde pones recursos limitados y una cosa que está creciendo, la conclusión es evidente, ¿eh? No importa ser muy listo, no importa hacer derivadas. El factor que crece es el de la población. Y además una población que la mitad de la población no consume nada en este momento, o consume muy poco, y que lo que pretende es entrar en el consumismo. Entonces, ese modelo para mí es francamente mejorable. A ver, que el modelo es mejor. Quiero decir, estamos hablando de un modelo informatizado del año 70. Se pueden construir muchísimos modelos más detallados, más elaborados, más sofisticados. Creo que las conclusiones esenciales que comentaba al principio Joana María del informe de los límites del crecimiento no van a cambiar por la sofisticación de los modelos. Hay una que sí es esencial y que no estaba en ese modelo, y además en el libro Hugo Bardi lo cuenta, y ahí enlazo con la primera pregunta, y es: el modelo no contempla el aprendizaje. No contempla el cambio que es el aprendizaje, el cambio de nuestros comportamientos, ¿no? Es un modelo, y deliberadamente, quiero decir, no es que no pensaran en ello, es que dijeron, no somos capaces de modelar el comportamiento humano. Y por lo tanto, esto lo dejamos aparte, y de alguna manera yo lo veo un poco como una profecía autocumplida. Tienes un modelo que no contempla el aprendizaje y lo que ha pasado es que no hemos aprendido. Entonces, podemos elaborar modelos mucho más sofisticados y los hay, pero lo esencial es, la primera pregunta es cómo generamos nuevos procesos de aprendizaje. No tanto qué hay que aprender. Y esto habría que ir al libro de Aprender Horizontes sin Límites, que no es tanto, oye, esto es lo que hay que aprender, ¿no? Aquí tenéis el currículum. Estuve en Davos, en el WEF, hace 2 semanas y había gente de muchas escuelas de negocios, ¿no?, hablando de cómo están incorporando la sostenibilidad a sus currícula. Y yo les decía, pero si la sostenibilidad, si no sabemos lo que es. Es decir, esto no es algo como el diseño de aeronaves, por hablar de algo que conocemos y que evoluciona, por supuesto, pero que ya hay principios muy asentados, etcétera, y una larga experiencia práctica con el cual hay un conocimiento. Esto es un trabajo de exploración. Entonces, más que saber exactamente lo que hay que aprender, yo creo que lo que hay que hacer es crear procesos de aprendizaje diferentes, y eso lo están haciendo gente, o sea, se está haciendo en sitios muy concretos. O sea, esta dificultad, y estoy completamente de acuerdo contigo, vivimos una contradicción permanente, yo también. Obviamente acabo de venir en avión de Madrid, ¿no?
Y o sea, la vida cotidiana, por mucho que en determinado momento digamos, estamos concienciados y queremos cambiar y además aquí nos juntamos y generamos la energía, etcétera, está el síndrome del lunes siguiente, que es que cuando vuelves a tu vida cotidiana y ¿qué cambias? ¿No? No es tan fácil, ¿no? Uno puede tener determinadas elecciones particulares, por ejemplo, ya no tengo coche, pero bueno, esto es el cambio, ¿esto va a cambiar la civilización? No, obviamente no. Lo que pasa es que estamos constreñidos, y de ahí vienen las contradicciones, estamos constreñidos por marcos de pensamiento y de validación, ¿no? ¿Qué es el éxito en la sociedad hoy en día? Estamos constreñidos por esos marcos que nos impiden salirnos de ellos, ¿no? Y aprender otra cosa. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿y cómo generamos nuevos procesos de aprendizaje? Porque cuando ves luego en comunidades, en situaciones mucho más difíciles, ¿no?, que la nuestra. Uno de nuestros colegas en el Club de Roma creó hace 15 años en los guetos más pobres de Sudáfrica una red de escuelas, porque él apostó a que los niños de esos guetos tenían las mismas capacidades que todos los demás y podían salir adelante. Una apuesta, o sea, ¿qué aprender en ese contexto? Pues si seguías las recetas habituales, pues había poco que aprender y el sistema de escuelas públicas de Sudáfrica daba como resultado en esos guetos que como mucho el 5% de los niños llegaba a la universidad. Él construyó un sistema basado en pedagogías de la liberación. Es decir, aquí hay que conectar con algo que también sabemos ya, y sí, esto significa, somos torpes, la humanidad, sabemos mucho más de lo que estamos utilizando. Pedagogías, la revolución pedagógica tiene un siglo de existencia. Las preguntas que se hacían Montessori y Vygotsky y el método de Reggio Emilia después de la Segunda Guerra Mundial y las pedagogías de la liberación de Paulo Freire en Brasil, todo esto tiene décadas y décadas de existencia, por no decir un siglo. En este caso, este hombre, este colega nuestro, aplicó esas ideas en un contexto dificilísimo. O sea, un gueto en Sudáfrica es un sitio muy difícil, y en torno a una idea central que es todos tenemos capacidades y hay que crear las condiciones para que esos niños salgan de la sensación de que no pueden, de que son inútiles. La sensación, la indefensión aprendida. Y en el fondo esto sirve como metáfora, o sea, y el éxito de ese sistema de escuelas es que hoy en día el 85% de los niños que van a esas escuelas acceden a la universidad. Y eso sí que es un cambio de un orden de magnitud, del 5% al 85%. Ergo, se puede. Pero es una metáfora para todos nosotros, aunque no vivamos en los guetos en el sentido de la indefensión aprendida, porque tenemos aprendido que no podemos, que aunque hagamos algunos cambios individuales por ejemplo, ya no tengo coche, porque llegué a un momento de mi vida, y bueno, sería una circunstancia, pero llegó un momento de mi vida que, ¿y coche para qué si vivo en Madrid, que es una ciudad con una red de transportes públicos espectacular y que además ahora tienes opciones de coche sin conductor, etcétera, en momentos que realmente lo necesitas y tal. Pero más allá de esos cambios, estás en una indefensión aprendida pero no puedo cambiar nada más. Y no podemos cambiar nada más porque, claro, el de al lado no cambia y el sistema en el que vivo y la empresa en la que trabajo y la universidad en la que trabajo, etcétera, etcétera, no cambia, ¿no? Hay como un obstáculo colectivo, un atasco mental colectivo que proviene de esa indefensión aprendida de que nada puede cambiar y no podemos hacernos cargo de nuestro propio futuro. ¿Qué pasó en Sudáfrica? Sí. Lo que pasó en Sudáfrica es que el sistema de escuelas se llaman LEAP Schools, que funcionó y hoy en día, y ahora se está intentando llevar a otros países de África, tasas de éxito del 85% llegando a hacer carrera universitaria, y además hablas con los alumni, con los exalumnos de eso,
Y son experiencias conmovedoras, porque gente que tiene un pasado un contexto familiar muy duro, oye, y encima muchos de ellos pueden hacer carreras profesionales de mucho más relumbrón, y sin embargo muchos de ellos eligen ser profesores, las nuevas generaciones de profesores en las mismas escuelas para las generaciones futuras. No, humanamente impresionante. Tenemos que dar paso también a los que están conectados por vía telemática, pero antes me gustaría que el doctor Tintoré, que quiere hacer una intervención. Sí, muy bien, muchas gracias y muy breve. Bueno, desde un punto de vista global y también, digamos, desde un punto de vista local aquí a nivel de Baleares y del Mediterráneo, yo creo que lo que es evidente y se ha dicho es, bueno, pues la necesidad de un cambio. Business as usual no es ya claramente aceptable y hay una concienciación clara sobre los elementos conceptuales de límites al crecimiento, capacidad de carga y tal. Pero estamos hablando de conceptos. Si hablamos luego ya de la implementación de estos conceptos, luego eso ya implica medir, implica entonces buscar equilibrios entre los elementos económicos, ambientales y sociales, y allí es donde a mí me interesa un poco, digamos, yo soy de los que creen en la sostenibilidad, no creo que la sostenibilidad sea una intelequia, pero la sostenibilidad real, una que se pueda medir justamente un poco los elementos de equilibrio. Y lo que me parece interesante es poner sobre la mesa los ejemplos que hay de esto. Porque los hay. Yo no sé hasta qué punto no estamos pecando todos, los que trabajamos en este tema, de no poner sobre la mesa suficientemente los ejemplos. Ejemplos concretos de buen avance y de límites y de sostenibilidad son, por ejemplo, Nueva Zelanda. Hay países que están haciendo esfuerzos claros y que están avanzando en esta senda. Entonces, me interesa un poco conocer su opinión sobre este elemento de ejemplos, y me parece interesante también traer este elemento de ejemplos aquí a Baleares, porque Baleares aún estamos en un momento, y al ser islas también, estamos en un momento en que podríamos realmente avanzar hacia un concepto realmente de sostenibilidad, pensando en las generaciones futuras, etc. Y luego, mi segundo comentario es sobre la insistencia, y lo ha dicho muy bien usted, sobre aprender en su charla, que me parece muy relevante el poder transformador del aprendizaje, ha insistido, etcétera, pero yo ya me estoy haciendo viejo, me estoy haciendo mayor. Entonces, es lento, el aprendizaje es lento, y como dice muy bien Sandrick Dixon de Cleve muchas veces, tenemos que actuar ya, y eso implica liderazgo. Entonces yo querría también alguna reflexión por su parte sobre el liderazgo y en particular el liderazgo de los que tienen la responsabilidad, que son nuestros políticos. ¿Qué hemos de hacer realmente para que el cambio se produzca ya? No podemos esperar 20 años más. Y eso se llama, yo creo, responsabilidad, y responsabilidad ligada al liderazgo y liderazgo de los políticos. Y es algo en lo que, bueno, pues yo he escuchado muchas charlas de Sandrine y me parece que es un elemento clave que sí que me parece muy relevante. Gracias. Sí, a lo segundo, y luego volveré a lo primero, ¿no? Pero a lo segundo diría los políticos tienen el mismo síndrome de indefensión aprendida que todo el resto de la sociedad. Es decir, el mismo atasco mental de soy consciente. No todos, quiero decir, hay niveles de conciencia y de aceptación del problema o de los problemas o de las emergencias muy diversas entre políticos, ¿no? Evidentemente. Pero están atascados en la misma manera de pensar. Es decir, creo de verdad que el salto se producirá cuando consigamos que empecemos a pensar de otra manera, y eso requiere salirse de donde estamos, ¿no? de cada uno donde estamos, ¿no? Y en particular del concepto este que se ha puesto muy de moda de stakeholder, ¿no? Y stakeholders engagement. Esto no se va a resolver por una negociación entre partes, cada parte representando unos intereses establecidos. Y el problema es que en política no ocurre nunca nada que sea diferente de eso. Como mucho. Es decir, en el mejor de los casos hay una negociación entre stakeholders, ¿no?
dentro de cada partido, dentro de cada gobierno, entre gobiernos de distintos países, etc. Y eso no es suficiente. Y genera un grado de frustración enorme, porque además hay muchos, y Sandrine conoce a muchos, que sí son conscientes de las problemáticas y que sí son conscientes de, oye, esto hay que cambiar ya, ¿no? Eso nos lleva a la sociedad civil, entonces. No solo, digo, o sea, sí, pero nos lleva a... esto es una de las cosas que queremos probar en el quinto elemento, oye, ¿cómo creamos conversaciones diferentes entre personas que tienen posiciones de poder o de decisión, etcétera, pero que precisamente esas posiciones de decisión por ahora les lleva a la frustración, sea cual sea su nivel de conciencia? Y hay casos, o sea, periódicamente, por ejemplo, salta algún CEO de alguna gran corporación, ¿no? Le echan a la calle por ocuparse demasiado de la sostenibilidad, ¿no? Le ha pasado a Emmanuel Faber, que es colega nuestro del club, que era CEO de Danone y básicamente le echaron por eso, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos a ese nivel, al nivel de esas tomas de decisiones, otro tipo de... ¿Cómo generamos una rebelión de los políticos respecto a su marco, y de los políticos y de las personas que toman decisiones, respecto a su marco habitual de pensamiento y de validación? Y esto tiene que ver con la primera pregunta, que es ¿y cómo percibimos el cambio? ¿Cómo percibimos que las cosas están cambiando? Sabiendo que las métricas habituales que utilizamos son las métricas del sistema tradicional, del sistema extractivista. No nos valen. Y ahí esto es un campo que sinceramente todavía está muy por definir, por construir, porque se han hecho cosas, pero estamos lejos incluso de las cosas, de entender la naturaleza de lo que hay que hacer, yo creo. Es decir, se han hecho cosas por desarrollar nuevas métricas, por ejemplo, en el ámbito empresarial, el concepto ESG, ¿no? de responsabilidad social corporativa, perspectiva medioambiental, social y de gobernanza. Pero hasta ahora esas nuevas métricas para percibir el cambio y para animar al cambio en una determinada dirección, pues acaban siendo absorbidas todavía por la lógica de lo existente. Por ello yo creo que no estamos... Entonces el ejemplo que yo uso es... Nos hacen falta métricas que sirvan para sentir que nuestra relación, por ejemplo, con el ecosistema va bien, ¿no? Porque estoy completamente de acuerdo contigo, hay ejemplos, y en parte también lo que queremos hacer con el quinto elemento es ese, oye, vamos a mirar lo que sí está cambiando y lo que sí está funcionando. El caso de Nueva Zelanda hablamos mucho de él, pero hay casos, o sea, se pueden regenerar los ecosistemas, eso se puede hacer, no estamos hablando de algo que sea imposible, y no hace falta dejar el planeta e irse a otro, como sugieren algunos, ¿no? O sea, se puede regenerar este planeta, sin duda, y hay ejemplos que lo están consiguiendo y que están avanzando en esa dirección. Pero todavía yo creo que en el marco conceptual que estamos utilizando hay demasiada huella del sistema extractivo y todavía poca de... Entonces la metáfora que uso es el piloto de un barco de vela o de un avión, porque en el fondo es lo mismo, la sofisticación técnica es mucho mayor en un avión, pero no deja de ser muy parecido, que en el barco de vela la métrica es la propia fuerza del viento y la dirección del viento, es decir, hay un proceso integral en el cual sientes y en función de ese sentir de lo que está pasando, para dónde va el viento y con qué fuerza actúas, ¿no? No tenemos nada parecido conceptualmente a eso en el ámbito de las decisiones ni políticas ni económicas, porque todo el arsenal que tenemos es un arsenal que está construido desde la antigua perspectiva y que es muy poco útil y mide además cosas que son muchas de ellas
que están desconectadas de la realidad biofísica, que es la que nos importa a la hora de percibir si vamos bien. Hay que medir eso, no el PIB, sorry. ¿No? Han llegado, desde los que nos están siguiendo por vía telemática, han llegado 7 preguntas, pero dado lo avanzado de la hora y en atención a los que nos están siguiendo de esta forma, vamos a hacer una pregunta, ¿no? Una de las 7. Dice, ¿el decrecimiento forma parte de la solución? ¿Cómo lo planteamos para darle la vuelta a un sistema en que parece que vas contra el progreso y el bienestar? No sé si he explicado bien lo que me han... Perfectamente. Y parte de la respuesta es que no vamos contra el bienestar. Vamos a favor de las verdaderas fuentes del bienestar, de las verdaderas raíces del bienestar. O sea, entiendo de dónde vino la idea del decrecimiento, y lo he dicho antes, es decir, en los países llamados desarrollados necesitamos reducir drásticamente la huella ecológica. O sea, eso sí que tiene que decrecer y drásticamente. O sea, hay cosas que tienen que decrecer, y tanto como el consumo de combustibles fósiles tiene que ir a 0. O sea, decrecimiento total. No puede ser más claro. Ahora, de ahí a adoptar como lema o como visión el concepto de decrecimiento, yo soy mucho más cauto porque pues a nadie o digamos, a muy poquita gente le motiva un concepto como eso aplicado en general. Y suena efectivamente a que decrecimiento es irse hacia atrás, ¿no? O sea, es regreso en lugar de progreso. Y hay muchas cosas que tienen que decrecer, pero la ecuación que hay que hacer, que hay que conseguir cuadrar, es la ecuación pero no el bienestar, al revés. El bienestar, con lo que estamos planteando, puede crecer, porque si miramos la evolución de los indicadores de bienestar en los países, de nuevo, llamados desarrollados desde las últimas décadas, hemos tenido crecimiento económico y estancamiento o caída de los indicadores de bienestar. Y eso o sea, que en eso el modelo actual no está generando crecimiento, está generando crecimiento del PIB y está generando, a base de generar un crecimiento enorme de la deuda, y no genera bienestar. Entonces, pero nuestro norte debe ser el bienestar de los humanos, o sea, nuestro norte, quiero decir, nuestra estrella polar debe ser el bienestar de los humanos en la biosfera, como parte de la biosfera. No como lema político, el concepto de decrecimiento yo creo que resulta no solo ineficaz, sino que en el fondo inadecuado, ¿no? Vamos a terminar porque ya es tarde. Solamente quiero decir que ha sido una conferencia magnífica. Muchas gracias. Es un gran comunicador. Hemos aprendido muchísimo y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y gracias a los que nos han seguido de forma telemática. Y lamento no poder seguir con las preguntas que han llegado, pero es que si no nos estaríamos hasta las 10 de la noche, ¿eh? Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias.